Vamos a arrancar con nuestro tema, que es la identificación y prevención de lesiones por presión en el paciente adulto. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando nosotros estamos revisando o estamos hablando de la identificación de las lesiones por presión? Primero, identificar que el daño localizado en la piel o el tejido subyacente, una prominencia ósea o dispositivo médico, resultado de la acción de la presión o de la presión combinada con cizalladura, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta estos términos y estas definiciones y básicamente pues también que es una úlcera por presión, ¿no? Según los últimos consensos, este es el del 2016, se anuncian cambios en la terminología de las lesiones por presión a úlcera por presión en el sistema de estadificación. Entonces antes hablábamos de categorías, en algún momento ahora hablamos de etapas, entonces pues son cambios muy leves, pero que significativamente cuando uno se actualiza pues debe igual irlos hablando cuando hablamos de estos términos, ¿no? Entonces, las lesiones por presión, por ejemplo, resultantes en el uso de dispositivos médicos diseñados con fines diagnósticos y terapéuticos, son esas lesiones por presión relacionadas con la presión con los dispositivos médicos. Y eso pasa constantemente, ¿cierto? Acá ustedes ven algunos dispositivos médicos, inclusive cuando de pronto el tendido de la cama no quedó bien estirada la cama, también se pueden generar algunas lesiones. También tenemos las lesiones por presión en las membranas mucosas y también es muy importante identificarlas y reportarlas. Pero, ¿cómo ocurre la lesión por presión? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de cómo ocurre esa lesión por presión? Entonces, encontramos pues un paciente con riesgo, ¿cierto? Tenemos acá pues todo el tema de la isquemia. Si hay oclusión de los vasos sanguíneos van a haber cambios metabólicos, acumulación de residuos metabólicos, reducción también en el pH y acá vamos a encontrar lo que se llama muerte celular. Cuando encontramos la deformación tisular o daño del tejido, vamos a encontrar también alteraciones que nos van a llevar a esa muerte celular, pero acá es importante identificar la tolerancia isquémica y la tolerancia a la deformación. Más o menos esto ocurre entre 2 24 horas y por ejemplo en el caso de la tolerancia a la deformación esto ocurre en minutos. Entonces es importante la dedicación exclusiva, apoyarnos pues del familiar del paciente en todo lo que vamos a ver en el desarrollo de esta conferencia. Pero ¿cuáles son los factores extrínsecos para que se desarrolle una lesión por presión? La presión, la fricción, el cizallamiento y hay algo importante que ahora hablamos mucho y es del microclima, ¿cierto? Entonces, pues la presión es la fuerza aplicada en un ángulo recto en una superficie de piel. La fricción es una fuerza que ocurre cuando la piel se desliza contra una superficie de soporte. Entonces, hagan de cuenta un roce, ¿cierto? Esa es la fricción. Y el cizallamiento, que en este casi siempre nosotros confundimos cizallamiento con fricción, es una fuerza que se ocurre cuando la fricción entre la piel y una superficie de soporte hace que las capas o los tejidos se deformen. Entonces, ustedes van a decir, bueno, José, ¿qué es cizallamiento? ¿Cierto? Entonces, hagan de cuenta que tenemos, hagan de cuenta, miren mi mano, yo no estoy haciendo esto, eso sería fricción. Si el movimiento está sobre el mismo eje, acá yo estoy así, mi piel está sintiendo cizallamiento, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que si la presión de mi cuerpo sobre la cama o sobre la donde el paciente está, ese movimiento pues son las fuerzas de cizallamiento. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. En el tema del microclima, la sudoración, los exudados a los que está expuesto el paciente, a veces cuando tienen contacto con fluidos como la orina también. Entonces aquí es muy importante en el microclima tener dispositivos médicos que apoyen también el manejo de este microclima. En cuanto a los factores de riesgo intrínsecos, entonces es muy importante, ya miramos los extrínsecos, ahora vamos a mirar los intrínsecos, es importante mirar cómo está el paciente. Algo muy importante y que se va a tocar hoy es el estado nutricional, el estado general de salud de ese paciente, la edad.
porque la vejez es un factor importante en el desarrollo de las lesiones por presión. Diferentes tipos de medicamentos que pueden alterar la integridad cutánea, por ejemplo, los sedantes que hacen que el paciente no se pueda mover, eh, mm, diferentes medicamentos vasoactivos, entre otros, y qué antecedentes de esa lesión por presión tuvo esa persona o ese paciente que está ahí. En la población de riesgo, entonces, encontramos sujetos gravemente enfermos, personas con lesiones, por ejemplo, en la médula espinal, personas que están en cuidados paliativos, individuos muy obesos también, recién nacidos, niños, individuos en entornos comunitarios de cuidado, rehabilitación de ancianos, personas en el quirófano. Salas de cirugía también es un foco muy importante para prevenir lesiones por presión y individuos en lesiones por trauma o accidentes de tránsito. Entonces, cuando hablamos de la estadificación de las lesiones por presión, ¿qué vamos a encontrar? La etapa número 1. Entonces, en la etapa número 1, ustedes dicen, ya tenemos enrojecimiento, y acá en las capas de la piel, ustedes van a encontrar que se afecta la capa más externa de la piel, ¿cierto? Se afecta la epidermis. ¿Qué encontramos? Un eritema no blanqueable. Espérenme un segundo. Encontramos un eritema no blanqueable. El área puede ser dolorosa, caliente, fría. Este paciente está en riesgo de otro tipo de lesiones. En este momento nos van a repartir un llaverito que quiero hacer un ejercicio con todos ustedes. Lo van a sacar de la bolsa, por favor. Y esto es porque es importante identificar si tenemos hiperemia reactiva o hiperemia no reactiva. Entonces ustedes mismos se lo van a colocar en su mano y ustedes me van a decir si tienen hiperemia reactiva o no reactiva. Esto es importante valorarlo en la piel del paciente, ¿no? Y por eso nosotros decidimos traer este llavero para que ustedes tengan aún más herramientas en este tipo de valoración, ¿cierto? Entonces, van a tomar el llavero, lo colocan en la mano contraria y vamos a mirar si hay hiperemia reactiva o no reactiva. Entonces, no van a hacer digitopresión, sino lo van a hacer con el llavero. ¿Y qué pasa cuando hay hiperemia no reactiva? Entonces, miren, queda, se ve blanqueable la superficie. En la hiperemia reactiva hacemos presión, pero miren, no hay ningún tipo de coloración, ¿cierto? Entonces, esto es importante identificarlo cuando estemos nosotros manejando los pacientes. Cuando ya perdemos la epidermis, ¿cierto? Y queda expuesta la dermis, ya estamos hablando de una etapa número 2. Encontramos un lecho de la herida factible de coloración rojo, rosa, húmedo, también puede cambiar por una flictena. Y acá en las capas de la piel ustedes ven que se afectó la epidermis y la dermis, ¿cierto? Ya en la etapa número 3 encontramos que se perdió la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo, ya es una herida más profunda. Encontramos otro tipo de tejidos como el tejido esfacelo, encontramos el tejido también de granulación. Ya en la etapa número 4 encontramos más profundidad en los tejidos, ya encontramos exposición ósea, encontramos ya toda la parte muscular también se puede encontrar. Entonces son heridas cavitadas en su mayoría, heridas también de difícil manejo. Entonces por eso la importancia pues de todo el tema de la prevención. También tenemos la no estadiable o la no clasificable, y es cuando tenemos esa costra necrótica o escara, ¿cierto? Que una vez que la desbridemos vamos a poder identificar cuál va a ser la profundidad. Entonces, cuando la tenemos así, nosotros vamos a colocar no clasificable o no estadiable. También es importante la tisular profunda. En esta encontramos alteraciones vasculares. Ustedes van a ver una piel intacta con una coloración violácea. Entonces, aquí es muy importante identificar, por ejemplo, las lesiones por cizallamiento comienzan más o menos así, porque hay una alteración vascular y aparte de todo empieza a haber algo
de alteración en los tejidos profundos. Pero, ¿cuáles serían los impactos generados por las lesiones por presión en el paciente para la institución y el profesional? Cuando yo no estoy aplicando prevención, por ejemplo. Entonces, bueno, en la evidencia encontramos diferentes tipos de artículos que nos hablan, por ejemplo, este es el algoritmo para el diagnóstico diferencial entre la piel relacionada con la dependencia de las lesiones y las lesiones graves que ponen en peligro la vida. Entonces, aquí es importante, muchos pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo que no se pueden movilizar o que no se pueden reposicionar. Entonces, aquí es muy importante mirar cómo nosotros vamos a hacer la prevención. En este otro, por ejemplo, las lesiones de piel asociadas con lesiones graves que ponen en peligro la vida en situaciones, esto es un marco nuevo conceptual que también empezamos a revisar, y aquí básicamente ya tenemos nuevos algoritmos para esos pacientes que están, por ejemplo, en la etapa al final de la etapa de la vida. Y acá que es importante revisar un marco conceptual. Acá encontramos que este modelo incluye dos tipos de lesiones, una asociada con el síndrome de disfunción multiorgánica y las lesiones de piel relacionadas con la vasoconstricción severa. Aquí es importante y nos hablan también todo lo que abarca pues la alteración vascular y las úlceras terminales de Kennedy. Entonces, cuando el paciente está al final de la vida, también hay que brindar otro tipo de apoyos, igual brindar confort, pero también identificar ese tipo de lesiones que son ocasionadas también cuando hay una alteración vascular. En el algoritmo de evaluación y tratamiento de las úlceras por presión también tenemos nuevos algoritmos que nos hablan en todo el tema de la valoración, si hay herida, si no hay herida, cómo va a ser todo este manejo. Entonces aquí pues es muy importante determinar, valorar y mirar nosotros qué medidas vamos a tomar frente al manejo y frente a la prevención. También nos hablan de los dispositivos o cómo voy yo a prevenir todas esas lesiones por presión. Por ejemplo, en la prevención de las lesiones ocasionadas por dispositivos médicos, por ejemplo, acá nos hablan de la utilización de apósitos de espuma delgados que nos ayudan a contrarrestar de una u otra forma estas lesiones en, en la piel, ¿no? Que es importante valorar muy bien la piel también. Entonces hay que mirar el turgor, la hidratación, la temperatura, cómo está la integridad de la piel, las áreas de riesgo de las lesiones por presión, si hay existencia de lesiones por presión y la historia previa de las lesiones por presión. Algo muy importante también es la reducción de la presión en las prominencias óseas, manejar adecuadamente todo el uso de dispositivos, hacer todo el tema del reposicionamiento, cómo se debe hacer, con quiénes yo lo debo hacer. En las instituciones se manejan diferentes tipos de escalas. Las que más se usan en Colombia y que están validadas son la escala de Norton y la escala de Braden. Eso es lo que más se utiliza. Y dependiendo del riesgo, pues asimismo también hacemos los cambios de posición. Yo puedo usar la mejor tecnología, pero si yo no combino todas las cosas, pues no voy a tener resultados y voy a terminar en lesiones por presión etapas número 4, ¿no? Entonces la idea es que no lleguemos hasta allá, ¿cierto? En pacientes críticos, pues el reposicionamiento también es algo muy importante, hay que mirar la tolerancia, hay que mirar pues que el paciente no se vaya a desestabilizar, apoyarme pues del uso de las tecnologías y mirar cómo puedo o qué partes del paciente sí puedo yo hacer, utilizar tecnología o hacer posicionamiento. Cuando me dicen, no, es que no puedo mover al paciente o no puedo tocar al paciente porque está inestable, yo puedo mover las manitos del paciente, puedo mover las piernas, ¿cierto? De pronto, muy difícilmente puedo llegar al sacrum, pero la idea es que podamos tener y tratar de preservar esa integridad cutánea.
También en el reposicionamiento es importante pues tener a los pacientes 30 grados cuando se pueda. La movilización debe ser del paciente cuando lo cambiamos de cúbito lateral izquierdo a de cúbito lateral derecho. También debe ser en un ángulo que no vaya a ser 90 grados, sino vamos a hacer otro tipo de lesiones. También la protección pues en los talones y pues las áreas o prominencias óseas más importantes. En todo el tema pues de superficies de apoyo, utilizar todos los dispositivos médicos especializados que me ayuden a prevenir esas lesiones por presión, estarme actualizando constantemente y también nos hablan de los apósitos de silicona multicapa, apósitos en su mayoría se deben utilizar apósitos de 5 capas, sobre todo en los lugares donde más tenemos expuestas esas prominencias óseas. También se pueden utilizar apósitos de 4 capas en lugares que no tengan un impacto tan alto, porque también tengo que ayudar a que pues a la institución y hacer que el tratamiento también de la prevención sea costo efectivo. También en el cuidado de la piel es importante verificar todo el tema de los episodios de incontinencia, proteger la piel de la humedad, eh, mantener la piel íntegra, limpia, libre de exudado, libre de residuos. Y en las estrategias de nutrición, que eso también lo van a ver más a profundidad, es importante sí o sí también tener tamizajes nutricionales con los pacientes, hacer una adecuada valoración nutricional, un plan de cuidados individualizados. Todo el tema de la hidratación es muy importante, el consumo de proteínas, vitaminas, minerales y pues apoyarnos también de toda la parte de las nutricionistas, ¿no? Acá el manejo del paciente no es solamente de enfermería, sino también es un trabajo con todos los sectores y con todas las áreas. En resumen, pues es importante que los pacientes que estén en unidades de riesgo hagamos prevención de esas lesiones por presión, que identifiquemos esos riesgos, hacer los cambios de posición en los momentos que sean, ¿no? Hacer como tener bien claro si el paciente está de cúbito lateral derecho, al cuánto tiempo lo voy a pasar a de cúbito supino o lateral izquierdo, entonces tener en cuenta los tiempos, sino que no es que tenía tanto trabajo en el turno que llegué y son las 12 y no he hecho el cambio de posición, ¿no? Entonces, todo influye, ¿no? El uso de apósitos basados en la evidencia también, eh, y también recomendar pues todo el tema nutricional. Eso es algo muy importante. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias.